siempre tuve la vena de emprendedora desde muy chico, pero sabía que tenía que ir al mundo corporativo para poder apalancar las inversiones futuras. ¿Cuántos emprendimientos creo has hecho? Más de 30. Más de 30. Tranquilamente, de los cuales me ha ido muy mal en 10. Ok. Muy mal. Y perdí todo. Perdí mis 2 departamentos, perdí mi camioneta, perdí mis ahorros. Y tuve que empezar de cero de nuevo. Pero fue una gran maestría de vida, ¿no? Yeah. De hecho, hay mucha gente que dice, oye, me voy a quedar sin empleo con la inteligencia artificial. Hay un dicho que es muy cierto. Un humano que utilice inteligencia artificial va a dejar sin empleo a un humano que no sabe usarla. Se van los empleos pasados, pero se generan nuevos empleos. Pregunta, sé humilde y tienes que saber escuchar. Eso es lo primero, porque a veces tú piensas que tienes la fórmula secreta, pero hablando con gente que ya está en ese rubro, puede hacer que te des cuenta que te falta mucho. Hay que siempre ser perfil bajo y muy humilde. Emprender es ver oportunidades donde los demás no logran verlas. El emprendimiento corre por nuestras venas y pasa de generación en generación. La creatividad y el progreso son parte de nuestro ADN. Para emprender, a veces solo hace falta un pequeño impulso. Ven Emprendedor, un podcast de Fundación Romero. Hola, aquí estamos otra vez en Vena Emprendedora. Hoy día con Diego Canosa, que viene realmente de Trujillo, pero llegó a Lima para compartir su experiencia de ahí, para ver las oportunidades en Lima. Y justo está aquí con nosotros hoy día. Bienvenidos, Diego. Hola, Carsten. Muchas gracias por la invitación. De nada. ¿Hace cuántos años tomaste la decisión de dejar Trujillo para hacer una aventura aquí en Lima? ¿Y por qué? Bueno, yo quería irme fuera y mi papá no quería y terminé viniendo a Lima. Que también es afuera. Y donde está concentrado el 80% de la economía prácticamente. Y vine a estudiar a los 17 años y me terminé quedando. Y siempre tuve la vena de emprendedora desde muy chico, pero sabía que tenía que ir al mundo corporativo para poder apalancar las inversiones futuras. Y así fue como vine. Muy bien. ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima y me fui especializando en el mundo de los datos y el marketing. Okay. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo en el mundo corporativo fue en una AFP. Para ver el área premium de loyalty. Ok. Entonces ahí aprendiste el valor de los clientes. El valor de los clientes, cómo tratar a los clientes, cómo escucharlos, atender cada detalle. Pero antes de este trabajo oficial en el mundo corporativo, estuve como practicante en un contact center de Luz del Sur, donde tenía que atender cada llamada, cada reclamo. Y fue una experiencia aterradora, pero a la vez enriquecedora. Claro. No, yo creo que ahí uno aprende mucho sobre los clientes y sus necesidades, sus quejas y también las oportunidades que existen, porque cuando hay muchas quejas existe oportunidad para mejorar y hacer negocio. Y yo sé que la verdad tú tienes en tu vena el emprendimiento porque has hecho muchos emprendimientos. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento y en qué edad? Mi primer emprendimiento fue a los 9 años, ¿no? En el colegio. En el colegio que nos habían vendido que iban a hacer una cancha de golf y una piscina gigantesca. Y los primeros 4 años era un pampón de tierra. Y la única diversión que teníamos era jugar con canicas, con bolitas chiquitas de vidrio. Y mi abuela me llevó a una galería en Lima, donde conseguía cada canica, 100 canicas por $1. Y yo vendía cada canica en Trujillo a 5 por $1. Entonces comencé a multiplicar el dinero de esa manera y me gustó. Y mi mamá era una persona que emprendía mucho, que hacía muchos negocios, que mi papá era médico. Entonces me fui pegando de ese lado. Y el poder administrar mi propio dinero fue parte de lo que me gustó para después hacer nuevos proyectos. Ok, ¿y tu segundo emprendimiento? Mi segundo emprendimiento fue con esa plata. Compré una computadora y una impresora y comencé a editar y a poner en bonito los trabajos de mis amigos. Y les comencé a cobrar por eso. Muy bien. Y entonces, en esa forma,
estaba siguiendo. ¿Cuántos emprendimientos creo has hecho hasta ahora? Más de 30. Más de 30. Tranquilamente, de los cuales me ha ido muy mal en 10. Ok. Muy, muy mal. De hecho, uno me agarró en un gobierno que salió un presidente que no se esperaba, pero hace muchos años, y perdí todo. Perdí mis 2 departamentos, perdí mi camioneta, perdí mis ahorros, y tuve que empezar de cero de nuevo. Pero fue una gran maestría de vida, ¿no? Yeah. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me quitó la soberbia, porque uno pensaba que ya estaba con la vida resuelta y que simplemente era muy difícil ya fracasar en ese estadio. Y te enseña que la vida da vueltas y que realmente hay que siempre ser perfil bajo y muy humilde. En uno de los capítulos de mi libro estamos hablando a veces por qué eso pasa por mí o para mí, ¿no? Y hay una gran diferencia. Y en este momento estoy seguro, dice, pucha, ¿por qué eso me pasa, no? Por mí, ¿no? Pero después, si lo mira y dice, ¿por qué eso pasaste para mí? ¿Qué fue la cosa más duro que aprendiste para asegurar que eso no puede pasar en el futuro? ¿O cómo esa experiencia te salvó en el futuro? O sea, me ayudó a conocerme realmente a nivel de individuo y conocer las fortalezas que no sabía que tenía. Por ejemplo, la vena comercial, ¿no? Poder tocar puerta a puerta y comenzar a hacer network y vender lo que estaba montando, cosa que antes no hacía. Uh-huh. Y eso me sirvió para poder emprender después nuevos proyectos y tocar las puertas sin miedo. Pero al mismo tiempo de ser emprendedor, elegiste a entrar en el mundo cooperativo. Sí. ¿Cuál fue después del AFP? ¿Te fuiste a Interbank? No, después de la AFP me fui a Scotiabank. De Scotiabank a una central de riesgo. De una central de riesgo al Grupo del Comercio. A montar negocios de cero, que estaba bonita la aventura, porque era como que emprender desde adentro. Yeah. Y después me fui a Interbank, que también la pasé súper bien, y terminé estando en Entel, ¿no? Con mayores responsabilidades. Y lo bonito de haber estado en Entel era que me dejaban hacer proyectos de innovación constantemente. O sea, todas las locuras que se me ocurrían me permitían hacerlo. Yeah. Y entonces era otra vez emprendimientos adentro de una empresa. Sí, era emprender desde adentro, liderar en conjunto con amigos adentro temas de innovación. Tenía mucho apoyo del área de innovación y me permitían hacer locuras y me permitían contratar gente con emprendimiento, que eso me gustaba a mí, porque venían con otra vena para aportar. Sí, pero ¿qué era que tú aprendiste en Entel que hoy día ha hecho que, mira, yo quiero hacer otra vez emprendedor? Has dejado Entel para, no dejarlo por siempre, pero lo has dejado para ser proveedor, para darle todavía más ideas y más oportunidades para crecer en nuestro país. Bueno, fue maravillosa la oportunidad de poder dejar Entel para brindarle servicios, sobre todo cuando conoces las debilidades, ¿no? Y desde adentro a veces ya no puedes transformar más, pero desde afuera sí, porque tienes la flexibilidad de manejar tus tiempos, de poner equipos multidisciplinarios y que puedan estar al servicio de la gente dentro de Entel, que a veces por la misma estructura que tú comentas es más difícil mover el barco. Sí. Y todavía es más difícil cuando, creo, una empresa como Entel tiene su head office, su oficina principal en otro país, ¿no? Y ellos quieren controlar todo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Es difícil? O creo es difícil, pero me gustaría si tú puedes contar un poco más. ¿Cuál es la diferencia trabajar por una empresa grande aquí en el Perú, donde la oficina principal está en otro país que tiene otra cultura? O sea, a nivel de culturas, al final somos latinoamericanos y es más fácil de trabajar. El gran desafío está cuando el headquarter, como tú dices, está en otro país y no dentro del mismo país. Porque una empresa peruana al final del día toma las decisiones acá, no hay que pedir tanto permiso y te permite ser un elefante ágil, ¿no? Pero ya cuando el headquarter está en otro lado, eres un elefante muy obeso, muy lento. Y a veces eso frustra un poco a las personas y hay que ver la manera de
qué otras cosas puedes hacer acá que te ayude a equilibrar esa frustración. Ayer dejaste Entel para ser empleado, para ser proveedor, pero sé que también tiene otros emprendimientos. ¿Cuáles son los emprendimientos que tienes activo en este momento? Tengo una consultora de tecnología y de inteligencia artificial que brinda servicios a Estados Unidos y por un tema de non-compete con Entel no podía ofrecerlo ni en Perú ni en Chile. Pero ahora que ya no estoy, ya puedo activarla de nuevo acá en Perú y para Chile también. Hay buenos contactos también para hacerlo en Colombia, así que va a ser muy bonito hacer crecer rápida esta empresa, que de hecho es la que representa el 60% de los ingresos hoy. De ahí tengo unas empresas un poco más pequeñas que hay que hacerlas crecer, que ese es el desafío, que es una de hamburguesas, que el hit es que estamos en el estadio de Alianza Lima, y eso te genera un flujo interesante ¿no? de ingresos. Eso es con mi socio. Y después la empresa de postres que montamos con mi esposa, que ahí lo bonito es que cuidamos cada detalle para el cliente, donde tratamos de generar efectos wow. No buscamos ser una empresa gigantesca, sino una empresa boutique de alto margen, ¿no? Yeah. Y de ahí estoy montando una empresa de hunting tecnológico, que la lanzo en febrero, y eso también va a ayudar a romper un poco el mundo del hunting tradicional. Son muchos emprendimientos. ¿No tienes miedo que algunos estos van a fracasar porque tienes que tener tantos diferentes sombreros para manejar todos? O sea, ya creo que fracasé en varios y nos hemos quedado con los que ya están dando flujo de caja positivo, ¿no? Yeah. Y por eso ya pude tomar la decisión de dejar el mundo corporativo para dedicarme al 100% a emprender. Tengo un gerente general que ve las empresas familiares, por así decirlo, y me estoy metiendo con un gorrito de socio y de gerente general yo con una empresa nueva que estoy montando con una sociedad maravillosa para digitalizar los archivos periodísticos de los periódicos de Latinoamérica, que es un proyecto súper, súper interesante. Yo sé que aparte de asegurar que las personas, bueno, en el caso de Entel, tienen una subexperiencia, sea cliente de Entel, también te interesa mucho para la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la inteligencia artificial, no solo en el mundo, pero aquí en el Perú? ¿Cómo eso va a cambiar nuestra vida en los próximos 5 años, crees? Va a ser un uso... Lo que está haciendo, y de un estudio que salió en The Economist hace un mes, hablaba de que las personas mayores de 40 años, ¿no? están sacándole más el jugo a la inteligencia artificial que los millennials o centennials, ¿no? Mientras que el millennial o centennial, que en teoría viene con todo un avance tecnológico mucho mejor que la categoría X, Y o el que ya está el baby boomer, ¿no? La diferencia es que uno lo usa para el día a día, cosas simples, mientras que el que tiene de 40 años a más, que ya ha tenido gente a cargo, lo que hace es hacerle preguntas más difíciles y que los ayude a gestionar. Y como no tienes que saber código, sino saber cómo preguntar y cómo empoderar a la inteligencia, está sacándole mucho más el jugo y está comenzando a equilibrar los skills que en algún momento se estaban quedando desfasados las personas mayores. Entonces está trayendo a unas personas con mucha experiencia y les está dando una herramienta súper poderosa para seguir siendo empleables e inclusive para generar más negocio, que está súper bueno. Mucha gente tiene miedo de inteligencia artificial y sin duda va a tener un efecto a todos en una manera u otra. ¿Tú ves más oportunidades o más problemas con la inteligencia artificial? Oportunidades. De hecho, hay mucha gente que dice, oye, me voy a quedar sin empleo con la inteligencia artificial. No, es como que podría ser, pero realmente hay un dicho que es muy cierto, es un humano que utilice inteligencia artificial va a dejar sin empleo a un humano que no sabe usarla. Eso es lo que va a pasar. Yeah. ¿No? Y al final del día, y como pasa en todas las revoluciones, ¿no? industriales, se van los empleos pasados, pero se generan nuevos empleos. Uh-huh. Hace 5 o 6 años salió también otro estudio
donde decía que se quedaban 3.000 millones de empleos, se destruían, pero se habían creado 5.000 millones nuevos. Entonces en el neto siempre es positivo. Hay alguien que va a perder, pero también va a haber gente que va a ganar. Sí. Pero el neto siempre es positivo. Y también fue así con la, ¿cómo se llama? La revolución de industria y agricultura. Siempre hemos crecido y con 8 billones de personas en ese mundo ya necesitamos todo el apoyo para asegurar que todo tiene una vida respetuoso en el futuro. No, y más eficiente y uso recursos más eficientes, tienes acceso a mejor tecnología, hay estudios de cómo puedes impactar menos en el mundo, en el medio ambiente. Entonces todo eso ayuda. Sí. O yo uso la inteligencia artificial, por ejemplo, para estimular la creatividad de mi hijo. A mi hijo le encanta contar historias o escribir historias y comenzamos a redactar las historias, ¿no? Usando la inteligencia artificial y al final le pedimos que nos cree las portadas y nos las pongan en formato libro. Después imprimimos y vamos, ¿no? Quedándonos con libros que él ha creado, ¿no? Pero la inteligencia artificial nos lo ordena y nos quita ese trabajo de edición que ni él ni yo somos buenos, ¿no? Y él tiene 7 años y va estimulando su creatividad, y eso es súper bueno también. Hablando sobre los jóvenes, chicos jóvenes, ¿cuáles son los 5 herramientas de inteligencia artificial que los jóvenes de hoy que están en el colegio, en la universidad, deben aprender para beneficiar en su carrera en el futuro? Que más que aprender de inteligencia artificial, porque tienes herramientas como GPT, ¿no? Una de ellas, o la de Microsoft, ¿no? También, no es Copilot, yo me acordé. No es saber usarla, sino saber preguntar y usarlo a tu favor. Porque tú tienes que entrenarlo, ¿no? Entonces, mientras que tú desarrolles la capacidad de cuestionar, ¿no? De razonar, y eso aplicarlo con la herramienta, va a ser beneficioso. Pero si vas a decirle, oye, hazme la tarea de tal, no tiene sentido. Porque te puede redactar también cualquier cosa que no va de acuerdo a lo que tú estás pensando. O de repente tú estás opinando A y la inteligencia artificial opina B, ¿no? Es como tú lo entrenas y por eso tú tienes que entrenarte a ti mismo también. Mira, sé que ahora tus manos están llenos con diferentes emprendimientos y con eso vas a ser empresario. ¿Y después qué? Diego, en 10 años, ¿qué tienes ahí? En 10 años, espero ya tener a mis 2 hijos mayores preparados y haber logrado que realmente transmitir la vena emprendedora para que puedan ayudarme a escalar los negocios, ¿no? Yo soy una persona que le encanta enrumbarse en nuevas aventuras. Espero que en 10 años ya tenga un flujo de caja interesante que me permita hacer más locuras fuera. Mi idea es vivir en 15 años, tener una sede en Madrid y desde ahí moverme, que mis hijos estén estudiando fuera y realmente internacionalizar todo lo que hacemos, que eso es súper importante. Y para las personas que nos escuchan hoy día, ¿cuáles son los 3 tips que la gente deben pensar antes que comienza un emprendimiento? Primero, tener la capacidad de tocar puertas y escuchar a la gente que emprende. Pedirle citas. Lo que tú hiciste alguna vez que me encantó, ¿no? De escribirles por LinkedIn y invitarles un café. Eso te permite conocer y siempre es bueno preguntar y como dice en tu libro, ¿no? O sea, pregunta, sé humilde y tienes que saber escuchar. Eso es lo primero. Porque a veces tú piensas que tienes la fórmula secreta, pero hablando con gente que ya está en ese rubro, puede hacer que te des cuenta que te falta mucho, ¿no? Lo segundo, no tener miedo. No tener miedo es enrumbarse. Y saber que hay un riesgo de perder, sí, pero siempre va a haber aprendizaje, ¿no? Y tercero, tener un poco de flujo. Y si no, side business, ¿no? Corporativo y en paralelo, para no arriesgar todo al 100%. Sí, yo creo que ese último tip es siempre bueno porque mucha gente depende de su trabajo por muchos años, ¿no? Pero a una edad más joven, comenzar a pensar en un side business, ¿no? Para que tienes
diferentes flujos. Si uno se cae, hay otro. Y además ese te da más libertad para decir gracias, pero no gracias, ¿no? Es difícil cuando uno depende mucho de solo un ingreso o una fuente, sea libre, ¿no? Y yo creo que tú eres un super ejemplo. Tu trabajo corporativo y al mismo tiempo empezaste a tener pequeños negocios, en el caso con tu esposa, con un amigo, y ahí disfrutar a emprender todos esos pequeños negocios que ahora puede tomar la decisión de decir muchas gracias, Entel, fue un gran placer trabajar con ustedes, pero ahora me gustaría hacer más aventuras. Correcto. Sí. Pues Diego, fue un gran gusto tenerte aquí hoy día para que puedas compartir tu experiencia con nosotros. Y gracias a ustedes por venir hoy día a Vena Emprendedora y para conocer a mi amigo Diego Ganosa. Y seguramente ustedes van a leer mucho más sobre él en social media, periódicos y televisión, porque él está en todos lados donde la verdad él puede ayudar a los emprendedores. Siempre fue un gran amigo de los emprendedores. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio, en el que sumamos un nuevo aprendizaje para impulsar tu camino emprendedor. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte de ningún episodio. Nos vemos muy pronto. Ven Emprendedor, un podcast de Fundación Romero.